Bienvenidos a una nueva edición de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión nos acompaña uno de los abogados más emblemáticos de México, académico, crítico, profesor, activista, consultor, que no necesita presentación. Ha escrito una gran cantidad de libros y es difícil pensar en un abogado que no conozca a Miguel Carbonell. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Un gusto, Gerardo, estar contigo y con la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y el tema, Miguel, que platicamos o que platicaremos en esta ocasión es el estado de la abogacía en México. Tú acabas de publicar un libro sobre cómo ser excelente en la abogacía, un libro que publica Tirant. Y bueno, cómo ser excelente en la abogacía cuando tenemos un panorama complicado. Siempre he dicho que la abogacía suele ser poco creativa. La abogacía es seguir la norma, que dice la Constitución, que dice la ley, que dice el apartado. No estoy hablando de la importancia del derecho. Por supuesto que el derecho es fundamental y eso nadie lo cuestiona. Pero a veces resolver un problema con tantos trámites parece asfixiante. Datos que hemos dicho en este mismo programa. El 40% de los asuntos que se ven en los tribunales es de carácter familiar. El otro 40% civil. O sea, el 80% de los asuntos podrían resolverse amigablemente. Oye, pues la casa nos dejaron los papás, a ver, quédate tú con esto y yo con esto, la vendemos. Oye, pues separémonos, hay que ver por los niños. Mira, yo me quedo con esto, tú con esto. O sabes que ya disolvamos la sociedad que hicimos y tú te quedas con la mitad, yo con la mitad. ¿Para qué meter abogados que todo lo complican? Los abogados realmente, con todos estos trámites y todas estas telarañas, contribuyen al desarrollo de México. ¿Cómo ser excelente manejando telarañas? Pues deberían de contribuir. La profesión, ha dicho alguien, le ha quedado de ver al país y yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora, pero ciertamente hay mucho por hacer, Gerardo. Y el ejemplo que pones me parece extraordinariamente útil porque demuestra cómo tenemos que cambiar el paradigma de ejercicio profesional de la abogacía, de un paradigma litigioso, de conflicto, que incentiva el pleito, que incluso administra el pleito, hay que decirlo con todas sus letras, lo administra en beneficio propio muchas veces. Hay que pasar a un paradigma de resolución de problemas. ¿Cómo entendemos bien, cómo hacemos un buen diagnóstico de cada problema y cómo le damos la mejor solución? Y la mejor solución es una solución rápida en el tiempo, barata en términos de recursos, de todo tipo de recursos, no nada más financieros, y que en la medida de lo posible atienda el fondo de los conflictos. México es una sociedad enormemente conflictuada, tiene manifestaciones de violencias en plural cotidianas, estructurales, y la abogacía tiene que servir también de herramienta de del país, de herramienta de consolidación de relaciones sociales lo más armónicas y lo más pacíficas que sea posible. Y ahí es donde una óptica enfocada a la solución y no enfocada al conflicto, no enfocada al pleito, no enfocada a incentivar la litigiosidad, que creo que no resuelve mucho. Esa telaraña que tú dices muchas veces se enreda en procesos jurisdiccionales, porque parece que es una solución de única vía para muchos de nuestros colegas. Cualquier tipo de problema que se les presenta, que se les consulta, que tienen que atender, obtienen una sola solución, que es vamos a litigar, vamos a ir a un tribunal, vamos a promover cuanto recurso la ley me permita y eso, claro, carga mucho, demora, etcétera. Y eso le da dinero al abogado, pero le quita un montón de posibilidades a las partes. Mira, el ejemplo que ponías de materia civil y familiar, te digo que lo ilustra muy bien, porque en efecto, en esas materias, por ejemplo, si bien es en materia familiar, quizá pondría el tema de los afectos y los sentimientos y la vida familiar, pero en general en materia civil se reducen normalmente las cuestiones a pesos y centavos. Son pleitos Claro, monetizables. claro. Y en ese sentido podrían ser objeto de un consenso, de una conversación, como Sí. tú muy bien lo dices. Y sin embargo, por ejemplo, los datos que nos da INEGI en el Censo Estatal de Impartición de Justicia sobre uso de medios alternos de solución de controversias es bajísimo, es casi nulo. A los abogados incluso les molesta, sienten que si concilian un asunto, que si arreglan un asunto, son abogados de segunda, ¿no? Porque los verdaderos abogados son esos que están todo el día pleiteando, todo el día en audiencias, todo el día promoviendo recursos y administrando los pleitos, efectivamente.
Decían nuestras abuelas, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué piensas de esa expresión? Bueno, totalmente, pero ¿por qué no somos un poquito más optimistas y decimos, ¿por qué no un buen arreglo? Busquemos un buen arreglo. Yo creo que si, por ejemplo, nos prepararan en la carrera sobre el manejo de técnicas de negociación, cómo llegar a acuerdos, cómo construir diálogos fructíferos, podríamos plantear muchísimos escenarios de ganar-ganar. Es decir, esta idea de, si me arreglo, es porque ya cedí en algo, es porque ya no me fue bien. No, si tú estás preparado y estás capacitado para negociar bien, puedes plantear escenarios de ganar-ganar. Ahora, esto que planteas abre la puerta a algo que aterra a muchos abogados. Eso es desaparecer la profesión de la abogacía. Depende cómo la entiendas. Eso depende. ya es un nuevo entendimiento. A ver, vamos a llegar a un acuerdo, señora, señor, con los hijos, socio, socia, vamos a llegar a un acuerdo. Pero no, espérame, si eso no es un acuerdo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el de procedimientos civiles? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice el reglamento? No, espérese, si esto no es lo que usted quiera. Hay pasos. Y un abogado te cobra, señor, ¿tiene usted este problema? Le cobro 100,000 pesos por primera instancia, segunda instancia y amparo. Si usted gana o pierde, ese ya no es mi problema. Yo, primera instancia, segunda instancia y en su caso amparo. Pues a mí me parece una infamia. Totalmente. Coincido. Pero a ver, cuando tú dices, es que hay que atender a los términos de la ley, es que hay que ver qué dice el ordenamiento jurídico, hay veces que en muchas de estas materias el ordenamiento jurídico no te da una respuesta unívoca. No es que la solución de los problemas jurídicos se pueda obtener leyendo tal artículo o tal otro artículo, revisando tal norma o tal otra norma. La verdad es que, y ahí sí quizá discrepo un poco de lo que decías, que no es creativa la profesión. La profesión es tan creativa como tú la quieres hacer, porque las leyes no te predeterminan un resultado. El resultado hay que construirlo. Se puede construir por vía litigiosa, conflictual, ¿no? Generando este tipo de desencuentros que a veces duran años, o buscando los consensos, buscando los acuerdos, acudiendo a métodos alternativos de solución de controversias, que es donde hay que... Ese es el punto. ¿Recuerdas? Porque algunas lo platicamos del libro del maestro Burgoa, Sí. donde hablaba del abogado y el simulador. Sí, el jurista y el simulador del derecho. El jurista es el que sigue los pasos, el simulador es el que busca arreglos. Bueno, pues en esa visión del abogado... Es que, a ver, el maestro Burgoa fue mi maestro en la facultad, yo tomé Derecho Constitucional con él y le agradezco muchísimo todo lo que me enseñó, pero responde a una imagen de la abogacía de mediados del siglo XX. Es decir, estamos hablando de hace 70 años prácticamente. Claro. Yo creo que también tenemos que darnos cuenta de algo, Gerardo, el mundo ya cambió. O sea, si la abogacía quiere seguir siendo lo que era en el paradigma de Burgoa, de Cervantes Ahumada, pues los grandes juristas, que yo tomé clase con muchos de ellos, insisto, les estoy enormemente agradecido porque me formaron, pero tenemos que actuar en otro mundo. Un mundo que también está acostumbrado, fíjate, nada más te doy este dato, un mundo que está acostumbrado a soluciones mucho más rápidas. Claro, cuando tú le dices a un joven de 25, 28 años, le dices, oye, tu asunto se va a tardar 3 años en resolverse, tu asunto laboral, tu asunto sucesorio, tu asunto familiar. No, pues un joven de esa edad es imposible. Están acostumbrados a soluciones en el teléfono celular, le pican a una tecla, llega un carro a recogerlos, llega alguien y les deja comida porque ya la pidieron. Y el mundo del derecho sigue con esta visión medieval. Absolutamente, Miguel, absolutamente. Y en este escenario, ¿cómo puede ser excelente como abogado con estos valores? Y voy a tu libro reciente. A ver, enfocándote a las soluciones y no al conflicto. Viendo todas las alternativas que te da el ordenamiento jurídico mexicano, porque hay cosas que de repente no nos gusta leer desde la abogacía. El artículo 17 constitucional dice, tienes derecho a acceso a la justicia, pero tienes derecho de acceso a medios alternos de solución de controversias, y el Poder Judicial de la Federación ha dicho que hay un derecho humano de acceso a estos medios alternos de solución de controversias. Y la otra, el párrafo tercero del artículo 17, cuando dice, hay que atender a la solución de fondo, incluso por encima de los formalismos. ¿Y cómo nos encantan los formalismos? Con eso nos atoramos ahí. Cada vez que yo menciono esta fracción que tú mencionas con un juez, dicen, no, espérate, pero ¿qué es eso? ¿Con qué criterio? ¿Cómo me salto el formalismo? Correcto. Oye, ¿con eso soluciona usted el problema? Sí, pero si me salto el formalismo, me va a observar el Consejo de la Judicatura. Hay formalismos, hay formalismos absurdos, hay formalismos... Pero muchísimos. O sea, es verdaderamente ganas de no entrarle, ¿no?
Vamos a ver cómo nos zafamos del asunto, muchas veces desde la jurisdicción. Hay esa actitud. Vamos a ver cómo nos quitamos esto de encima, porque esto hay que estudiarlo y hay que meterle horas y hay que analizar mucho. Mejor vamos a buscar una causal de sobreseimiento, ¿no? Claro. No acreditó el interés jurídico, vámonos. Sí. Vámonos. O sea, son cosas absurdas. ¿Por qué? Porque el conflicto subsiste. O sea, cuando una persona acude ante un tribunal a plantear un asunto es porque está desesperada. O sea, nadie se despierta un domingo en la mañana diciendo, a ver, niños, vístanse porque vamos a ir a un tribunal, ¿verdad? Vamos a meter 18 demandas y ese va a ser nuestro domingo. Nadie. Claro. Nadie dice eso. Es porque está desesperada la gente. Si el conflicto no se resuelve por los medios que el ordenamiento prevé, no estamos ayudándole a nada al país. Y yo advierto un problema adicional, o dos problemas adicionales. Cuando yo, ciudadano, veo que no puedo resolver mi asunto por la vía formal, legal, conveniente, porque sé que el abogado me va a transar, que el juez me va a dilatar, que el magistrado me va a hacer alguna trampa, pues lo resuelvo de las dos maneras más cómodas que se pueden resolver los problemas, con violencia o con corrupción. O no haciendo nada, ¿eh? Mira, Pero, también, claro, fíjate. bueno, vamos a poner esa tercera alternativa, no haciendo nada. Pero hablemos de la violencia y la corrupción. ¿No demuestra la violencia y la corrupción que nuestro sistema judicial y nuestra abogacía ha fallado estrepitosamente? Estrepitosamente. Y es culpa de arreglos institucionales, de corrupción política también, porque por Claro. ahí empieza, por nombramientos que no se tienen que haber hecho, por acuerdos, por posiciones ganadas partidistamente y no por mérito, etcétera. Y el tema, evidentemente, de la violencia como recurso de quien está en un estado de absoluta desesperación y que yendo a pedir ayuda a las autoridades no encuentra ningún tipo de eco, no encuentra ningún tipo de auxilio. Y entonces, en esa desesperación, pues se recurre a esa forma. Pero incluso, te decía, piensa en los millones de asuntos que llegan cada año a nuestros tribunales y yo creo que son pocos en comparación con la enorme problemática que tiene el país. ¿Por qué? Poquísimos, claro. Porque un porcentaje importantísimo de la población no tiene acceso a la justicia. Punto. O sea, estamos hablando de gente, yo te diría, de clase media, media alta, que es la que puede consultar un abogado, la que tiene acceso al conocimiento jurídico, bueno, regular o malo, pero ahí está el conocimiento jurídico. Pero hay un grupo importantísimo de gente que simplemente no tiene forma de acceder a soluciones jurídicas para sus problemas, que no tiene información jurídica, que no tiene buena asesoría, buen acompañamiento, y ya ni te digo que ni en sus sueños está plantear un juicio. O sea, eso es ya una cosa alejada de la posibilidad de millones de personas en este país. Entonces también ahí tendremos que hacer algo y tendremos que preocuparnos. La solución formalista es, vamos a crear defensorías públicas, vamos a crear no sé más qué. procesos, más funcionarios, más burócratas. Y nada. Por ejemplo, a mí me simpatiza mucho la experiencia de algunos países europeos que tú conoces muy bien, Gerardo, en donde usan el llamado turno de oficio y en donde la profesión se convierte en un porcentaje de los asuntos que lleva en corresponsable de defender a personas que no tienen de otra manera acceso a pagar a un buen abogado. De tal suerte que un pleito de una persona en estado de pobreza lo puede llevar el mejor despacho del país. ¿Por qué? Porque le tocó por turno, ¿no? Bueno, en México ese tipo de cosas, lo que ya llevamos décadas platicando de colegiación, llevamos décadas platicando de certificación, nadie hace nada en la arena política. Pero sí hacen algo, se oponen. Bueno, peor todavía. Los propios abogados Peor. son los primeros que no quieren que haya colegiación obligatoria. Bueno, y además dicen de pronto, a mí me vas a evaluar, tú a mí, o yo a ti, no, es imposible, no. Déjame ser libre, déjame que yo me maneje. Ustedes van a estar controlando mi ética. ¿Quién controla la ética? ¿Un colegio? Y si yo fallo a la ética, ¿me van a echar? No, por favor, me opongo a la colegiación obligatoria. Sí, pero es la solución que han encontrado en otros países. Sin también. duda. O sea, y yo soy entusiasta de esta visión. Yo creo que hoy la idea de atacar la colegiación se me hace anacrónica. O sea, porque es que cuando existen estos movimientos o estas opiniones de oposición, lo que están defendiendo es el statu quo. Que quedémonos como estamos, que es un tema totalmente insatisfactorio. O sea, yo creo que México debería de aspirar a una mejor abogacía. Yo creo que México merece una mejor abogacía y deberemos de estar conscientes desde el propio gremio e impulsar esto. Y hablemos de esto que tú sugieres, la mejor abogacía, desde dos trincheras importantes. La educación, sí. Tú eres un promotor entusiasta de la educación jurídica, y desde la
los colegios de abogados. ¿Qué tiene que hacer la educación y qué tienen que hacer los colegios de abogados para mejorar la abogacía, para mejorar nuestro Estado constitucional de derecho? Fíjate que, bueno, y tú también has sido, Gerardo, desde hace muchos años muy crítico de cómo nos forman, tu experiencia en la Escuela Libre de Derecho, la mía en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la cual me siento muy orgulloso, pero yo creo que hay grandes áreas de oportunidad. Es decir, salimos al ejercicio profesional realmente con muchísimos déficits, con muchísimos problemas. Un buen porcentaje de las horas que pasamos en la licenciatura, y incluso me atrevo a decir en el posgrado, no sirven para nada, realmente te transmiten conocimiento obsoleto. Y no estoy hablando del famoso dilema sobre si llevar derecho romano o no llevar derecho romano, sobre lo cual ya hemos platicado en algún momento, pero me refiero a cómo enseñar derecho civil, cómo enseñar derecho constitucional, cómo enseñar derecho penal. Creo que hay grandísimas áreas de oportunidad. Creo que hay que también desarrollar habilidades transversales para el ejercicio de la profesión, porque te digo, salimos no sabiendo negociar, salimos no sabiendo redactar un contrato de servicios profesionales, salimos no sabiendo trabajar en equipo, y hoy los grandes asuntos, los asuntos que valen la pena, no los puede llevar un abogado en lo individual, Claro, o sea, te ahogas. Claro. Necesitas un equipo de trabajo, fíjate, no salimos sabiendo administrar un despacho, el tema de nóminas, el tema de contratación de personal, o sea, caramba, alquilas o compras, ¿no? Cosas, o te vas a uno de estos despachos de alquiler por horas, o sea, hay cosas que necesitamos saber cómo cobrar, por ejemplo. Por ahí también se promueve mucho el litigio como una forma de asegurar el cobro de honorarios, como tú decías, ¿no? 100,000 pesos por primera, segunda instancia y el amparo. Oye, ¿y cuánto cobras por una conciliación? No tengo ni idea. Eso no lo sé. No tiene ni idea de cobrar ni de hacerla. Bueno, ni de hacerla. No está en el radar. No está en el radar. Ahora, si el futuro del derecho entonces es la conciliación, vamos, tenemos que preparar un nuevo tipo de profesionistas, los conciliadores, y tendría que haber casi una carrera de conciliación. Mira, sí, probablemente sí, pero por lo menos el abogado enfocado a solucionar, no a incentivar. Yo creo que, y ahí las escuelas tienen, desde luego, un papel importantísimo. Y te pongo un elemento más que creo que tampoco traemos como en el radar en las escuelas, o en todas las escuelas, que es el impacto que van a tener las nuevas tecnologías. Porque no podemos pensar que el abogado es el que está escribiendo sus demandas, imprime, saca fotocopias, firma y va a oficialía de partes y pues a ver cuándo me acuerdan la aceptación de la demanda y a ver cuándo emplazan y no sé qué. Yo creo que las nuevas tecnologías van a dislocar completamente la profesión. Yo creo que viene un tsunami y creo que los abogados y las abogadas en México estamos como jugando en la playa con el balón. Pásame la pelota, sí, ahí te va la pelota. Nos estamos haciendo tontos y viene el tsunami tecnológico y nos va a cambiar radicalmente. Y si las escuelas no preparan a sus estudiantes para eso, van a estar en problemas. ¿Y cómo explicas, Miguel? Todavía el año pasado, la profesión más recurrida era Derecho. En México, sí, la carrera con mayor matrícula. En 2022, la carrera con más solicitudes y con más egresados es Derecho. Y llevamos ya años en eso. O sea, ya no es algo nuevo. ¿Y cómo lo explicas? Y proliferan escuelas por todas partes. Pues, porque la gente tiene ciertas ideas de que un título de licenciado, ¿no? Licenciado en Derecho, pues te puede salvar la vida, porque la gente tiene idea de que Derecho es una carrera fácil porque no hay matemáticas, porque la gente piensa que estudiando Derecho se va a hacer millonaria, va a ganar mucho dinero. O sea, también tenemos una visión un tanto idealizada a nivel social de lo que es ejercer la abogacía. Yo creo que esto no se compadece con lo que es en la práctica. Eso es lo que toca a la educación. Y en lo que toca a los colegios de abogados, a la barra mexicana, por ejemplo, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Lo primero es abrirse realmente al conjunto de la profesión. Si tú ves los números de agremiados de los principales colegios, sea la barra, ANADE, el Ilustre, digamos, los que más suenan y se conocen, tienen pocos agremiados desde mi punto de vista. Piensa que casi 500,000 de personas en este país tenemos cédula profesional para ejercer como abogado o licenciado en Derecho. Los colegios de abogados estoy seguro que no juntan ni al 10%, los más emblemáticos, ni al 10%. Quiere decir que hay un 90% de personas que tienen una cédula profesional, que muchos de ellos ejercen cotidianamente y que no tienen ningún vínculo con un movimiento serio, profesional, que realmente le aporte a una visión gremial de la abogacía.
Entonces ahí hay mucho por hacer, en abrirse, estar cerca de la gente, abanderar causas sociales, tener un papel mucho más crítico, que en la barra debo reconocer que en los últimos años se ha ido abriendo paso, antes no existía, pero todavía de repente, ¿no? Se observan cálculos, no, sí, pero esto, no vamos a pronunciarnos contra tal terna de ministro, o no vamos a pronunciarnos contra tal candidato a una fiscalía o a no sé qué, porque luego no vaya a ser que nuestros asuntos no caminen no bien. fluyan. No fluyan, ¿no? Bueno, yo creo que esto hay que dejarlo a un lado y hay que entrarle a una visión realmente comprometida con la sociedad antes que con intereses particulares. Coincido 100% contigo, Miguel. ¿Qué recomendación le darías a los jóvenes que quieren estudiar Derecho? Ese desarrollo de lo que llama, a mí me simpatiza mucho una visión, que es una visión muy de países anglosajones, tú los conoces muy bien, de las llamadas soft skills, las llamadas habilidades blandas, porque yo creo que una persona que salga técnicamente muy bien preparada la carrera, en el sentido de que el artículo tal dice no sé qué, la sentencia de la Corte dice no sé cuántos, el tratado internacional y la forma de interpretar es esta, etcétera, tiene un buena... Vaya, es indispensable, no voy a negar la importancia de esto, que es lo que hacemos formando a muchos jóvenes, pero el plus para llegar a ser excelente sí está en las soft skills, sí está en tu capacidad de empatizar con quienes se acercan a pedirte un consejo, en tu capacidad de trabajar en equipo, en tu capacidad de administrar proyectos, ¿no? Esto que se llama el project management. De comunicárselo al juez. De comunicar porque bien leía también. que hay un montón de casos que se pierden porque el juez no entendió lo que le estaban pidiendo. Eso, cuando le damos clase a personas juzgadoras, te lo dicen todo el tiempo. Dice, yo intuía que en este asunto le podía dar la razón a la parte A, pero la parte A hizo tan mal sus planteamientos que luego no había forma de Oye, digamos, sacar un veredicto favorable. Yo fui fiscal en la Procuraduría Capitalina, fui el director general del Ministerio Público Familiar y Civil, y era desesperante ver cómo llegaba la gente y me decía, oiga, abogado, es que quiero que me ayude porque le habían dado el dinero y cuando se lo quita se fue corriendo, entonces cuando le están matando le jaló y corrió a la niña, entonces le grité, oiga, no, espéreme, y se llevó todo, ayúdeme. La verdad no entendí nada. ¿Qué dijo? Sí. O sea, ¿no es también un problema de las personas que plantean, de los justiciables? Pero a ver, sí, sin duda, pero tu tarea como profesional del derecho también está en traducir eso para que una autoridad lo pueda entender y lo pueda resolver correctamente. Entonces, habilidades comunicativas, por ejemplo. Y lo hemos visto en la oralidad procesal, Gerardo, en las audiencias orales, que de repente algunos de nuestros colegas tropiezan y tropiezan, no saben plantear una teoría del caso, no saben formular un alegato de apertura, no saben cómo desahogar un interrogatorio, un contrainterrogatorio, porque no nos preparan en las escuelas para la oralidad. Te enseñan derecho procesal civil, híjole, a ver, lea el artículo de no sé qué, oye, ¿qué es eso? Y en la práctica te tienes que parar en una sala de audiencia y ahí está el testigo, hacerle preguntas y el testigo te va a decir, no me acuerdo, no sé, no estaba ahí. ¿Cómo que no se acuerda? A ver, y hay técnicas, ¿no? Para lograr extraer la información. No las dominamos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Miguel, podríamos seguir platicando aquí 5 horas o más. Eres un hombre de una gran capacidad de expresión, elocuente, simpático, divertido. Siempre gozo nuestras conversaciones, pero el tiempo se nos ha terminado. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta sesión. Y a ustedes que nos acompañan, gracias por estar con nosotros y síganos en el programa Reinventando la Profesión de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.